Buenos días hermanos, feliz sábado para todos. Este es un video realizado con la colaboración de varios hermanos de nuestra unión y tiene la finalidad de servir de guía para poder estudiar la lección que nos toca para este sábado 21 de marzo de 2020. La lección del día se titula Dios habla a su pueblo. El versículo áureo que se encuentra en Deuteronomio 5:4 nos dice: Cara a cara habló Jehová con vosotros, en el monte, en medio del fuego. La nota de introducción del Espíritu y Profecía que nos da la lección es la siguiente. Cuando fue pronunciada la ley, el Señor, el Creador del cielo y de la tierra, estuvo al lado de su Hijo, rodeado por el fuego y el humo del monte. Esto lo encontramos en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, en el tomo 1, página 1117. A continuación oirán las voces de algunos hermanos de diferentes lugares de nuestra unión que han colaborado para poder relatar las diferentes preguntas de la lección que nos tocó estudiar esta semana. Apreciados oyentes, en esta oportunidad vamos a centrarnos en el estudio de la lección del día domingo que titula Llegando al Sinaí.
Si hacemos un repaso a lo largo del viaje de Israel desde su salida de Gosén, podemos ubicar algunos puntos de interés geográfico. En primer lugar, el cruce del Mar Rojo, posteriormente el viaje a través del desierto de Sur, con paradas en Mara y en Elim, y luego su viaje a lo largo del desierto de Sin. En todas estas oportunidades, el pueblo había sido probado en cuanto a la confianza que tenía en Dios para que éste pudiera suplir sus necesidades tales como el alimento, el agua, el calor o la sombra. En este momento nos ubicamos un poco más abajo, ¿sí? Hacia el sur, en lo que vendría a ser las llanuras del monte Horeb. El pueblo acampó en este lugar y se cumple de este modo la promesa que Dios hiciera a Moisés antes de su llamamiento, en el momento en que él se manifestó a Moisés por medio de la zarza ardiente. Leemos en Éxodo 3, el versículo 12, que Dios le dice a Moisés: «Porque yo seré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubieres sacado a este pueblo de Egipto, servirás a Dios sobre este monte». Vemos luego que, al haber salido de Egipto, los israelitas tardaron aproximadamente 3 meses en llegar al monte Sinaí. Esto lo encontramos en Éxodo 19, versículo 1 y 2, que nos dice así: «En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí». De manera que el mes tercero, ¿sí?, o como nos dice la Biblia, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, este mes se denominaba Sivan y es comparable con la parte final de nuestro mes de mayo o principios del mes de junio. ¿Por qué Dios reunió al pueblo de Israel en las llanuras del monte Horeb? ¿Serían esta vez probados nuevamente en relación a sus necesidades materiales? No. En esta ocasión, Dios les haría una revelación. Israel estaba por recibir la revelación más maravillosa que jamás fuera dada a los hombres. Es decir, Dios iba a anunciarles con su propia voz su santa ley. En el monte Sinaí ocurre entonces el acontecimiento más grande de la historia judía o de la historia del pueblo de Israel, es decir, su incorporación como iglesia, como nación, como pueblo bajo el gobierno de Dios. Esta forma de gobierno continuaría hasta que los judíos se apartaran de ella en el futuro con las siguientes palabras: «No tenemos más rey que el César». Recordamos que este verso se ubica en San Juan, capítulo 19, versículo 15. Este proceso fue un proceso de organización en el Sinaí e incluyó, como entendemos y como vamos a ver, la proclamación de los 10 mandamientos y la ratificación del pacto de Israel como pueblo de Dios. ¿Por qué se escogió el monte Sinaí o el monte Horeb? Bueno, en primer lugar vamos a destacar que este sector, el monte, tenía algunas características particulares. Era una región rodeada por montañas y estas mismas formaban una especie de anfiteatro natural, que era un lugar adecuado para que los hebreos se reunieran a fin de recibir la ley de Dios y poder escucharla de una forma más clara. En su extremidad sudeste, además, se levantaba una especie de monumento de granito casi perpendicular que proporcionaba algo semejante a un púlpito o un altar, desde el cual podía oírse la voz de Dios. Fue en este ambiente tan majestuoso, tan inspirador, donde Dios proclamó sus 10 mandamientos. El aislamiento de esta ubicación permitía que el pueblo estuviera a solas con Dios, lejos de cualquier actividad o pensamiento que pudiera desviar su mente y atención de las cosas divinas. Además, Dios tenía como objetivo realizar cambios en la mente y el carácter del pueblo, ya que a lo largo de todos los años de su esclavitud se habían envilecido por el contacto con los egipcios y por la adoración de sus dioses. En esta ocasión leemos palabras maravillosas que Dios pronunció para su pueblo y las vamos a encontrar en Éxodo. Vamos a leer el capítulo 19, versículo 4 y 5. «Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si obedeciereis mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es
toda la tierra. Qué escenas maravillosas imaginarnos ser el especial tesoro de Dios. Así como el águila madre toma el aguilucho de su nido y le enseña a volar y lo protege, es así como Dios tomó a su pueblo del cautiverio de Egipto para conducirlo a la tierra de Canaán. Sostenía a Israel con sus alas y los protegía de los diversos peligros. Este era un pueblo débil, desvalido y temeroso de lo que pudiera sobrevenirle. Tenían poca fe en el poder divino, pero mediante las grandes maravillas que Dios había hecho y que continuaría haciendo, iba a demostrar que este pueblo era su especial tesoro. La ley proclamada en el Sinaí fue una revelación del carácter de Dios. Esta obediencia a los mandamientos allí proclamados, como veremos luego, no se trataba de un mero cumplimiento externo, sino de un servicio de amor. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, allí revelada y que aún llega hasta nosotros, es una expresión de la misma naturaleza de su autor, de su carácter. Es la personificación de Dios y del gran principio que rige su gobierno, el amor. Y por lo tanto, este es el fundamento de su reino, tanto en el cielo como en la tierra. Si nuestros corazones son renovados a semejanza de Dios y si ese amor es implantado en nuestra alma, podremos nosotros como hijos de Dios formar parte de ese pacto. Y estas leyes que fueron promulgadas al antaño Israel y que llegan aún hasta nosotros podrán ser talladas o esculpidas en nuestro corazón. Día lunes, preparándose para encontrarse con Dios. Después que Moisés compartió con el pueblo lo que Dios le había dicho, ¿cómo respondió el pueblo? Leemos en Éxodo 19 del 7 al 9. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había hablado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Moisés les explicó al pueblo qué era lo que debían hacer, cómo debían presentarse delante de Dios, mejor dicho, que iban a escuchar la voz de Dios. Y entonces ellos le respondieron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Entonces de esa manera, como dice acá la nota, se acercaron, concertaron un solemne pacto con Dios prometiendo aceptarle como su soberano. En realidad, este es el voto que debemos hacer también nosotros frente a Dios. Todo lo que Dios diga, nosotros le prometemos que lo vamos a hacer. La pregunta B dice: ¿qué preparación se requería del pueblo para comparecer en la presencia de Dios cuando fue presentada su ley? Éxodo 19 del 10 al 15. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos del pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado o aceiteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. ¿Qué significa esto entonces? Que se prepararon de tal manera que quedaran con la mejor presencia delante de Dios. Bien vestidos, bien limpios, bien ordenados en todo sentido. Porque Dios es un Dios de orden y eso es lo que quiere de sus hijos. El grande y poderoso Dios que creó el hermoso Edén y todo lo que contenía es un Dios de orden y quiere que su pueblo sea limpio y ordenado.
Interesante que la hermana White dice, la razón que me fue dada fue esta, para que el pueblo recibiera la correcta impresión. Si los que ministraban en el servicio sagrado no manifestaban cuidado y reverencia por Dios en su vestimenta y porte, el pueblo perdería su respeto y reverencia hacia Dios y hacia su sagrado servicio. Así que debemos prestar mucha atención a esto, para que Dios nos pueda hallar de buena presencia delante de Él y que nosotros sintamos ese deseo de presentarnos lo más correctos posible, ¿verdad? Si los sacerdotes mostraban gran reverencia por Dios, al ser muy cuidadosos y meticulosos cuando estaban en su presencia, daban al pueblo una exaltada idea de Dios y sus requisitos. Para nosotros debe ser muy importante presentarnos de la mejor manera delante de Dios. Amén. Vamos a estudiar la lección del día martes 17 de marzo, titulado En la presencia de Dios. La pregunta A nos dice, describa la majestad y solemnidad de la escena cuando Dios descendió del cielo para hablar a su pueblo. Vamos a basarnos en Éxodo 19, 16 al 20, Deuteronomio 33, del 2 al 3, Patriarcas y Profetas, páginas 311 y 312, Testimonio para la Iglesia, tomo 8, página 210. Una de las escenas más grandes que se pueden llegar a imaginar. Aunque leamos los textos, pareciera que la imaginación no puede comprender la solemnidad del hecho. Ocurrió a la mañana del tercer día. Hubo truenos y relámpagos y una nube espesa fue atrapando más y más al monte. Se escuchó un sonido como de trompeta. Dios estaba descendiendo con unos 10.000 ángeles santos. Traía consigo la ley de Dios para proclamarla. El pueblo salió a encontrarse con Dios, y en ese momento hubo un plazo de solemne silencio. Cesaron las trompetas, cesaron los truenos, y hubo un momento de mucha reflexión. Dios proclamó los 10 mandamientos a su pueblo con una fuerte voz. Ese evento es para meditar, es para pensar. Es increíble una escena así. Dejemos la reflexión de la majestuosidad de esta escena para cada uno. Continuemos mientras con la lección. En el tópico B nos dice, cuando Moisés fue llamado de nuevo a la cumbre de la montaña, ¿qué le dijo el Señor? En Éxodo 19, 21 al 25 nos dice que Jehová le pidió a Moisés que hablase a su pueblo, que no traspasasen los límites del monte, que los sacerdotes se santifiquen y que luego él subiera al monte junto a Aarón, y si alguien traspasara los límites del monte, moriría por fuego. Ahora vamos a buscar un poquito entender qué es este fuego que estaba hablando Jehová. No es otra cosa que su gloria. Vamos a encontrar en Hebreos 12:29, nos dice, Dios es como fuego consumidor. ¿Qué es lo que consume? Pues el pecado. En Deseado de todas las gentes, página 82, encontramos lo siguiente. Para el pecado, donde quiera que se encuentre, nuestro Dios es fuego consumidor. En todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Pero si los hombres se aferran al pecado, llegan a identificarse con él. Entonces la gloria de Dios, que destruye el pecado, debe destruirlos a ellos también. Meditemos entonces esto. Dios nos ama. Nos dio la oportunidad de escuchar su ley. A los israelitas les dio la ley también. En una escena majestuosa. Y la gloria de Dios llenó el monte. Por eso es la nube que lo cubría, para que las personas no murieran al verla. Sin embargo, no podían traspasar los límites, ya que al traspasarlos acercarían la gloria de Dios y ésta la consumiría. Meditemos en esto. Son nuestros pecados los que nos alejan de la presencia de Dios, pero Dios desea estar con nosotros para poder cambiarnos. Les dejo un abrazo grande, que tengan buen día y feliz sábado. Amén. En el tópico 4 del miércoles, hablando sobre la ley de amor, este subtítulo nos lleva a entender especialmente la última frase del primer párrafo de la pregunta 4a, donde dice nadie necesita cometer ningún error. De Mensajes Selectos, tomo 1, página 263. ¿Por qué nadie necesita cometer ningún error? Justamente porque
muchas denominaciones en este mundo defienden la idea de que la ley de Dios no fue escrita por el propio Dios. En cambio, nosotros vamos a fortalecer la doctrina bíblica de que la misma ley fue escrita o sea, que Dios mismo la promulgó y la escribió con su propio dedo. Por lo tanto, leemos en Deuteronomio capítulo 5, versículo 4, que fue él mismo que pronunció la ley y que también fueron escritas estas palabras por su propio dedo, en tablas de piedra, y que obviamente esto revela la perpetuidad de la ley de Dios. La piedra era un símbolo de perpetuidad y lo es hasta el día de hoy. No es lo mismo escribir en papel que escribir en piedra. El texto nos dice: cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Ahí tenemos entonces cara a cara. Eso significa que fue el mismo Dios que habló con Moisés. El verso 5 dice: yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Esto lo dijo Moisés. Por lo tanto, hubo una conversación con Dios de forma directa. Esto nos aclara quién fue el que promulgó la ley. Fue Dios mismo. En la pregunta B nos dice cuál es el principio básico detrás de la ley. Y nos lleva a Mateo capítulo 22, desde el verso 37 al 39. Pero hay algo que resalta. Nosotros podemos leer todos los versículos, pero quiero apenas centrarme en el punto alto de estos versículos, que es donde el Señor nos llama a saturar todo nuestro ser, comprendido por espíritu, alma y cuerpo, o como lo dice Pablo, pero en este caso Mateo nos dice en el versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es exactamente lo mismo, dicho con otras palabras. Entonces es clarísimo que el principio básico es el amor. Como nos dice también Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos. Está mencionado en la nota del miércoles 4b, en la mitad del primer párrafo. Entonces, este es el principio que gobierna la ley de Dios, o que está detrás, el principio básico detrás de la ley de Dios, es el amor, porque no hay nada prohibitivo en la ley de Dios. Dios nos llama a amarlo, y cuando crece ese amor, cuando nace y crece ese amor en el corazón, entonces guardar la ley de Dios es un placer. Por eso la ley nos invita a conocer a Dios para que podamos amarlo cada vez más y más. La nota 4b termina diciendo: no hay nada negativo en aquella ley, aunque parezca así, es haz y vivirás. Y finalmente entramos a la pregunta C, donde nos dice cómo revelan los cristianos genuinos que tienen el amor de Dios en sus corazones. Nos cita 1 de Juan 5, 2 y 3 y Romanos 13, 10. Hay una frase muy interesante que aprendí visitando algunos lugares donde trabajaron los misioneros cristianos en Italia. Esa frase me quedó grabada siempre. Dice: predica el evangelio en todo momento y si es necesario, usa palabras. Quiero repetirla para que la podamos grabar. Predica el evangelio en todo momento y si es necesario, usa palabras. Entonces, los cristianos genuinos, según la pregunta C, tienen que revelar el amor de Dios. Y para revelarlo no hay otra manera, o no hay una mejor manera de hacerlo que predicando el evangelio, llevando, ayudando, no siendo egoístas, no siendo envidiosos, buscando derramar nuestros afectos a aquellos que aman y buscan a Dios, las personas que necesitan también animar, servir y mutuamente ayudarnos, ¿no? Entonces el amor de Cristo de esa manera se propagará en nuestra alma y las contiendas terminarán y obviamente quedará solamente un deseo vivo de trabajar por las almas. Hay un pensamiento interesante que aprendí en la escuela misionera casi 27 años atrás, que también quedó grabado en mi mente, que el amor del hombre tiene dos sentidos, uno horizontal y otro vertical. No podemos nosotros amar verticalmente, es decir, no podemos amar a Dios en la dimensión vertical si primero no amamos a nuestros prójimos buscando su bienestar.
Si primero no amamos a los que tenemos en contacto horizontal, nunca podremos realmente revelar que somos cristianos genuinos y que estamos conectados con Dios. Primero es el amor al prójimo, que revela inmediatamente que tenemos una conexión vertical con Dios, una unión con el cielo. Amén. Una ley inmutable. ¿Qué efecto tuvo la proclamación de la ley sobre el pueblo? Según el libro de Éxodo, el capítulo 20, los versículos 18 al 20, nos encontramos en la palabra de Dios que el pueblo, al escuchar la proclamación de la ley de Dios con terrible majestad y con inmenso poder, ellos huyeron del monte con miedo y con santo respeto. Se sintieron aterrorizados. Al escuchar la ley de Dios, ellos pudieron comprender, como nunca antes lo habían hecho, el cuán ofensivo era el pecado. Se dieron cuenta de su culpabilidad ante los ojos del Dios Santo. Entonces ellos le pidieron a Moisés: por favor, Moisés, habla tú con nosotros y nosotros escucharemos, mas no hable Dios con nosotros para que no muramos. El pueblo estaba temblando, estaba aterrorizado. ¿Y qué efecto tuvo la proclamación de la ley sobre el propio Moisés? Según Hebreos, el capítulo 12 y los versículos 20 al 21, encontramos que Moisés mismo lo expresó con sus propias palabras, el efecto que causó en él mismo, y Moisés expresó: me encuentro asombrado y estoy temblando. ¿Había necesidad de cambiar esta ley? ¿La cambió Jesús? Según Salmos, el capítulo 111 y los versículos 7 al 8, la Biblia nos dice que los mandamientos de Dios fueron afirmados para durar por los siglos de los siglos. También nos dice que son verdad y juicio, que los mandamientos de Dios son eternos y que son rectos. Entonces no existía necesidad de cambiar esta ley, pues la inspiración dice que la ley de Dios es un trasunto del carácter de Dios, es una revelación de su voluntad y por lo tanto debe permanecer para siempre como un testigo fiel en el cielo. Ante la pregunta: ¿cambió Jesús la ley de Dios cuando vino? Según Mateo, el capítulo 5 y los versículos 17 y 19, Jesús nos dice que Él no vino a cambiar la ley de Dios. Jesús dice: yo no he venido a cambiar la ley de Dios, yo he venido a obedecerla, yo he venido a cumplirla. Y además de eso, Jesús agrega: hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde será cambiada de la ley hasta que todas las cosas sean cumplidas. Entonces podemos resumir la lección de este día, que la ley proclamada en el monte por el propio Dios es una ley eterna y que el propio Jesús, nuestro Señor, nos dio el ejemplo al cumplirla fielmente durante toda su vida hasta su muerte. Y por lo tanto debemos seguir el ejemplo de Cristo en cuanto a guardar sus mandamientos, los mandamientos que Él mismo nos dio. Él los guardó y nos dio ejemplo para que nosotros hagamos como Él hizo. En conclusión de esta lección 12, Dios habla a su pueblo. Podemos decir que nuestro buen Dios siempre ha hablado con nosotros. Ha hablado con su pueblo en el pasado y no ha dejado de hacerlo hasta el día de hoy. Tenemos un gran privilegio. Hemos de encontrarnos con Él en nuestro Sinaí. Hemos de prepararnos para tener un encuentro con Él en medio del fuego, es decir, en medio de las pruebas. Y no debemos tener temor como el pueblo lo tuvo en ese momento. El Señor es fuego consumidor, pero en su amor misericordioso no nos consumirá si nos acercamos a Él, a su presencia con humildad, porque su ley no es una ley condenatoria, es una ley de amor. Y finalmente, como en el tópico 5 hemos aprendido, es una ley inmutable. Parafraseé apenas los subtítulos de cada tópico para poder entender que hay una cadena perfecta en la presentación de esta lección número 12 que corresponde a este sábado. Que el Señor nos bendiga y hagamos silencio, como dijo un gran pastor que anduvo entre nosotros, el tío Juan de Bay. Siempre decía: cuando nos arrodillemos a orar, hablemos, agradezcamos, pidamos, pero luego, antes de terminar, que
quédate en silencio y trata de escuchar. Dios, en ese silencio, va a hablar contigo y te va a revelar su voluntad. Amén.